Shalom, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Muy buenas tardes por estos lados. Quizás del otro lado ya estás en la noche o quizá amaneciendo. Sea cual sea el horario, es bueno siempre tener una palabra del Señor resonando en nuestra cabeza, porque nuestra cabeza siempre divaga con muchas preocupaciones, ¿verdad? Siempre está eh, así acelerada nuestra mente. Entonces es buena que esté aquietada nuestra mente, que siempre estemos meditando en la palabra del Señor. Y si vienen siguiendo el canal ya saben que vamos con el estudio de las parashá. Ya vamos en la parashá número 50, que se llama Kitabó, cuando vengas. Significa Kitabó en hebreo y en español se traduce cuando vengas. La parashá número 50 son estudios de la palabra del Señor, ¿verdad? Que todos los días diligentemente uno tiene que hacerse un tiempo, ¿verdad?, para estudiar la palabra del Señor, porque esa es la que fortalece, ¿verdad?, nuestra mente, nuestro cuerpo, nos da ánimo, ¿verdad?, que es tan fundamental, ¿verdad?, para hacer los diferentes quehaceres que tenemos en el día a día. Y es la que nos salva, ¿verdad?, porque es el testamento que nos dejó nuestro Maestro. Entonces tiene que haber una diligencia en cada creyente, en cada uno que se dice discípulo, ¿verdad?, de nuestro amado Yeshua. Tiene que haber una diligencia siempre de estar prestando atención a los consejos, a las enseñanzas del Señor, porque debemos de honrar al Señor. Honrar significa ser agradecido, valorarlo en nuestra vida, porque todo lo que tenemos es un regalo no merecedor, no lo merecemos, es un regalo. Por lo tanto debemos de honrarlo, ¿verdad? Y segundo, porque es la fuente de vida para nosotros. Y quiero compartirles, perdón por el ruido, quiero compartirles primero un salmo, el Salmo 32, un salmo de David, que dice así. Y después quiero ir a la parashá para que vean que se conecta la palabra del Señor. No importa qué libro vayamos, siempre se conecta, se afirma, se confirma una con la otra, se da la mano, porque toda la palabra del Señor es inspirada por Él. Y miren lo que dice el Salmo capítulo 32. Benditos son aquellos cuyas transgresiones son perdonadas, los que sus pecados son cubiertos. Bendito aquellos a quienes Yahweh no imputa pecado, en cuyas bocas no hay engaño. Cuando me mantuve callado, dice David, mis huesos se consumieron por causa de mi gemir el día entero. Día y noche tu mano estaba pesada sobre mí. Estaba totalmente miserable, mientras una espina estaba atada a mí. Cuando reconocí mi pecado a ti, dice David, cuando paré de esconder mi iniquidad, el mal que él había hecho, y dije, confesaré mi iniquidad a Yahweh, entonces tú perdonaste la perversidad en mi corazón. Por lo tanto, todo hombre Kadosh ore a ti en el tiempo que pueda ser encontrado. Y en el versículo 8, el mismo Señor le dice a David, yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes de andar. Yo te daré consejo, mis ojos estarán observándote. No seas como un caballo o un mulo que no tiene entendimiento, que tiene que ser sujetado con bocado y freno, de otra forma no viene a ti. En este salmo vemos que David, una persona común y corriente como tú y yo, se había dejado llevar por sus impulsos, se había dejado llevar por sus deseos y su manera de pensar, se había dejado llevar por su raciocinio. No fue diligente en guardar los mandamientos de su Creador, como por ejemplo el no codiciar lo que tenga tu prójimo, sea casa, mujer, lo que sea. Como que se descuidó. Y humanamente, ¿verdad?, somos propensos a estar haciendo eso, descuidarnos.
y no ser diligente en lo que debemos de ser diligente, ¿verdad? Yo sé y entiendo, también soy una persona que hace labores, entiendo que hay que trabajar, entiendo que los que tenemos hijos hay que criar a nuestros hijos, entiendo que hay que estar haciendo mandados, compras, ¿verdad? Pero también entendí y aprendí que en la vida del ser humano como fundamento y como prioridad tiene que haber en la vida de uno la palabra del Señor, porque es la que sostiene a uno, es el que sostiene el hogar, la familia, la economía, todo. ¿Por qué? Porque en el libro sagrado, en la palabra del Señor, allí están todos los consejos divinos, no dados por hombre, sino dados por mismo esa mente suprema que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Esa mente suprema que calculó todo, la distancia del sol, la distancia de la tierra, ese ser tan inteligente y sabio. Entonces es importante que ese fundamento sea el que sostenga la vida del ser humano, un hogar, una familia, una sociedad, una nación, un país. Y resulta que David, al descuidarse y dejarse llevar por sus deseos, cometió pecado, como por ejemplo el haber codiciado y deseado a la mujer de su prójimo, a tal punto que él empezó a hacer cosas que deshonraban al Señor. Esa conducta pecaminosa que te lleva a estar mirando, llamándola, queriéndote acostar con ella, y es más, se acostó con ella. ¿Cómo esa mala decisión lo llevó a que ella quedara embarazada? ¿Cómo tapaba eso si ella era una mujer casada y su marido estaba en la guerra, estaba trabajando? ¿Cómo tapaba eso? Bueno, allí se la ideó para estar haciendo un plan más malvado que el que había cometido, ¿verdad? Que fue matar a ese pobre hombre. Y como sabemos y aprendemos en la Escritura, toda acción del ser humano, tanto mía como la de usted, el otro lado, tiene consecuencias o tiene recompensa. Cada acción del ser humano recibe un bien o recibe un mal. Y en este caso David, por haber actuado mal, recibió un mal. Y él en el Salmo nos cuenta que escondió lo más que pudo y que aguantó su ser, escondió ese pecado, ¿verdad? Nadie se dio cuenta, nadie sabía, pero hay alguien allá arriba en los cielos que todo lo ve y todo lo sabe. Y las leyes espirituales son las que sostienen el universo entero. Y las leyes, por más que tú y yo no creamos en Dios, las leyes espirituales están. No las mueve ni las cambia nadie. Así que va a suceder que si tú y yo hacemos un bien, vamos a recibir bien. Pero tú y yo, si hacemos un mal, ¿verdad? Desobedecemos al Creador, vamos a tener una consecuencia. Y esa consecuencia no va a ser nada agradable. Él guardó el secreto lo más que pudo. Y nos cuenta en el Salmo que él estaba como con esa pesadumbre, con ese dolor, con eso que no lo dejaba sentirse bien ni cómodo. A tal punto que no aguantó más y abrió su corazón al Creador y le confesó la verdad de lo que había hecho, más allá de que el Creador, el Señor, ya lo sabía. Pero es sumamente importante que uno reconozca lo que ha hecho y que necesita ayuda. Y eso lo podemos trasladar al día de hoy, que a veces tenemos problemas o hay personas que tienen situaciones que saben que se están destruyendo o están destruyendo a otro y ellos no piden ayuda. Ellos no reconocen su falta, sino que están con el orgullo bien alto, ¿verdad? Con la cerviz bien erguida. Pero gracias al Señor, en este salmo vemos que David confesó su mal, le dijo al Señor lo que había hecho.
fue algo tremendo. A tal punto que dice que tuvo días David sin comer, llorando, pidiendo perdón, desconsolado, hasta que siente en un momento dado el perdón del Señor, siente la misericordia del Señor, que la misericordia es una oportunidad para ti, para mí, para no seguir practicando el mal, el daño, el pecado, la deshonra a Dios, la desobediencia a los mandamientos, sino que la misericordia del Señor es una oportunidad para nosotros empezar de cero, ponernos a cuenta, tratar de mejorar la situación, tratar de empezar de cero, tratar de no volverlo a cometer. Y eso fue lo que hizo David. Sintió tanto el perdón y el shalom, la paz del Señor sobre su vida, que él empezó a ordenarse. No lo volvió a cometer, empezó a ordenar su vida, su hogar. Y el Señor le dijo que ya no iba a andar conforme a su corazón, conforme a su sentimiento, conforme a sus deseos, sino que el Señor mismo le dice, acá lo vemos en el Salmo, ¿verdad? En el versículo 8 y 9, que el Señor le dice: ahora el que te va a guiar y el que te va a enseñar cómo debes de comportarte, qué clase de hombre tenés que ser, cómo tenés que manejarte en esta tierra, voy a ser yo, le dice Yahweh. Y eso es lo que falta en nuestras vidas, en la nación, en la familia, en los hogares, falta eso. Falta que el ser humano sea menos orgulloso, sea más humilde y se deje guiar por el Señor. No por las religiones, no por los sistemas que nos rodean, que no honran a Dios para nada, sino que usan la palabra o la malentienden y le guían mal a la gente. No. Tú y yo mismo indagando, estudiando, ¿verdad? Juntándonos con gente que quiera mejorar su camino, que quiera ser parte del pueblo de Israel, injertado al pueblo de Israel, y allí edificándonos, ¿verdad? Empezando a tener un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo raciocinio, y allí adquirir sabiduría, inteligencia, ¿verdad? Dejarnos instruir y guiar por el Creador. Y eso fue lo que hizo David. Y por eso David en el versículo 10 dice: muchos son los tormentos del pecador, pero la misericordia rodea a los que confían en Yahweh. Muchos son los tormentos del pecador. Aquella persona que se la cree y sigue caminando en la que se la cree, siendo independiente y no dependiente del Señor, va a tener muchos males, va a tener muchas tormentas en su vida. No va a dormir tranquilo de todo, y mucho menos el día que venga el Señor va a disfrutar de la salvación, de esa tierra nueva y ese cielo nuevo que promete la Biblia. Pero dice que la misericordia rodea a los que confían en Yahweh, a aquellos que dicen: está bien, hice esto, hice lo otro, quiero mejorar, necesito ayuda, guía mis pasos, ¿qué hago? Y eso fue lo que hizo David, y por eso se levantó de vuelta, ¿verdad? Y concuerda y se da la mano con la parashá número 50, como decíamos en todos estos días, que empezamos esta parashá el día domingo, ¿verdad? En el Shabbat terminamos la parashá número 49 y el domingo ya empezamos la número 50, que se llama Kitabó, cuando vengas. Y allí en el Deuteronomio capítulo 26, versículo 16 dice: hoy Yahweh tu Elohim te ordena obedecer estas leyes y estatutos. Y claro, nosotros veníamos mal enseñados. Estamos en una sociedad que habla mucho y practica poco, que se dice ser cristiano, entre comillas. Yo no me creo cristiana, yo me creo una seguidora, una discípula del Señor, un miembro del pueblo de Israel, por gracia del Señor. Pero aquellos, ¿verdad?, que se dicen ser cristianos son de la boca para afuera, porque la gracia que ellos entienden les deja hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? Pero no así enseña la Escritura no enseña eso. Y acá dice en el versículo 16: hoy Yahweh, tu Elohim, te ordena obedecer estas leyes y estatutos. Por lo tanto, los observarás y obedecerás con todo tu corazón y todo tu ser. Pregunto,
¿Dónde está todo tu corazón y todo tu ser en el día a día de tu vida? Semana a semana, mes a mes. ¿Dónde está todo tu corazón y todo tu ser? ¿En cómo generar dinero? ¿En cómo divertirte? ¿En cómo comprarte el último modelo de auto? No sé. ¿En dónde está todo tu corazón y toda tu mente? Porque acá dice la Escritura que todo nuestro corazón y nuestra mente tiene que estar en la palabra del Señor. Sí, y no se trata de religión. Se trata de tener una vida real y genuina conforme a la del Maestro. Y nosotros arraigados en esa fuente de vida, florece nuestra vida, florece nuestro hogar, nuestra familia, florece. ¿Me explico? Dice en el versículo 17, tú estás declarando hoy estar de acuerdo que Yahweh es tu Elohim y que seguirás sus caminos. Seguirás y observarás sus leyes, mandamientos y estatutos y harás lo que Él dice. Si nos hemos bautizado, el bautismo no es como, sin ofender del otro lado, no es como la Iglesia Católica, ¿verdad? Que no está arraigada y fundada, o sea, basada en la Escritura sagrada del Señor, sino que es un estado político, ¿verdad? Tienen poder y autoridad en el mundo, ¿verdad? Es un gobierno. Acá, el líder supremo, la cabeza, es el Señor. Y el Señor nos dejó su palabra. Y a Él seguimos y a Él obedecemos. Y entonces cuando Él nos dio el ejemplo por medio de la Escritura de bautizarnos, es una representación, ¿verdad? El bautismo o sumergirnos en el agua no hace ninguna magia en uno, ¿verdad? Sino que es algo visible que estás haciendo, ¿verdad? A Dios, a los cielos, sus ángeles y a la gente allí presente, algo visible de que yo voy a empezar una nueva vida. Yo voy a empezar a caminar en el camino de la justicia y la rectitud. Me sigan o no me sigan, me crean o no me crean, yo comienzo una nueva vida. Y eso te hace ser pueblo de Israel, eso te hace ser discípulo, hijo. Y eso cambia el rumbo de tu vida. Y dice que Yahweh te ordena obedecer las leyes y estatutos, que no son cargas pesadas, sino que son cercos de protección, son para nuestro bien, son para que nosotros recibamos bien, ¿verdad? ¿Verdad que a veces uno tiene o escucha a algún vecino o algún familiar que dice, ay, tiene tanta mala vibra que le vienen cosas malas o yo qué sé, cosas así, ¿verdad? Bueno, nosotros buena vibra, pero no se trata de vibra, sino tener que la voluntad de obedecer a nuestro Creador. Eso hace un hijo y eso hace una hija. Y dice que tú estás declarando hoy estar de acuerdo que Yahweh es tu Elohim y que seguirás sus caminos y que observarás sus leyes, mandamientos y estatutos y harás lo que Él dice. Ahora vayamos al capítulo 27, versículo 16. Miren acá lo que dice. Dice, una maldición sobre cualquiera que deshonre a su padre o madre. Todo el pueblo dirá amén, como diciendo así sea. Nos comprometemos. Una maldición a cualquier persona que deshonre a su madre y a su padre. Deshonrar significa que vos le faltás el respeto. Y hoy por hoy vemos, ¿verdad?, una sociedad establecida así. Que el hijo se manda solo. No importa la edad que tenga, se manda solo. Después de adulto, ¿verdad?, ya cero respeto. O mejor dicho, más cero respeto a mamá y a papá. Y podemos estar, ¿verdad?, hablando de ese tema mucho, porque hay mucha cosa. Y no quiero hacer el video largo, sino que hablar lo justo y necesario, pero también darte el impulso a ti para que tú profundices más y que tu mente piense y razone lo que el Señor nos está hablando. Dice en el versículo 17, una maldición sobre cualquiera que mueva los linderos de la propiedad de su prójimo, una maldición sobre cualquiera que haga a una persona ciega perder su senda en el camino, una maldición sobre cualquiera que interfiera con la justicia para el extranjero, el huérfano o la viuda,
Una maldición sobre cualquiera que tenga relaciones sexuales con la esposa de su padre, porque él ha violado los derechos de su padre. Una maldición sobre cualquiera que tenga relaciones sexuales con cualquier tipo